Buenas noches, damas y caballeros. Continuando entonces con nuestro pequeño ciclo de charlas en torno a esta filosofía tan especial, tan particular, que ha dejado una huella profunda en la historia de la humanidad, el estoicismo. Cuando hablamos de los estoicos, estamos hablando de una corriente filosófica que hasta el día de hoy tiene una fuerte influencia. Tan es así que la palabra estoico es una forma de decir, ¿no? Ese tipo, qué estoico que es, ¿no? Oye, el tipo bien estoico, ¿no? ¿Y qué significa que es bien estoico? Que es sereno, que es fuerte, que tiene serenidad, que tiene estabilidad emocional. Fíjense cómo es que la palabra estoico, que era el nombre de una escuela de filosofía de la antigüedad, ha quedado como sinónimo de fortaleza moral. Es notable, ¿no?, que después de 2000 años aún recibimos enseñanzas del mundo clásico. Y esta es una de las características de la filosofía clásica, de la filosofía a la manera clásica. En la antigüedad consideraban que la filosofía era algo que debía vivirse, no teorizarse, no elocubrar, no escribir textos así medio extraños y difíciles de entender, como mucha gente piensa que es la filosofía. Hay gente que dice filosofía, qué aburrido, qué cosa más horrible. Y algunos hemos tenido una mala experiencia del colegio, en donde nos ponían una serie de temas que no entendíamos para nada y decíamos, nunca más quiero saber nada de la filosofía. Pero esa visión de la filosofía es una visión moderna que lamentablemente ha perdido su practicidad. Ya no es práctica. Un filósofo es un intelectual, ¿no? Que habla palabras en difícil, que nadie entiende. ¿Qué estará hablando ese filósofo? Debe ser muy interesante porque no le entiendo nada. Mientras menos entiende, es más profundo, ¿no? Es impresionante, ¿no? ¡Qué bárbaro! No entendí nada. Este debe ser un sabio, por lo menos. Es impresionante, ¿no? Cuando en realidad el concepto de sabiduría en el mundo antiguo era al contrario, una visión sencilla de la vida, una visión serena de la existencia. Y una de las escuelas en donde más evidente era el aspecto práctico, cuando todas en realidad lo fueron, pero en donde la practicidad, los hechos, la vida cotidiana estaba imbricado, era sinónimo de filosofía, es en el estoicismo. Los estoicos fue una escuela filosófica que apareció en Grecia, y ahora ustedes lo deben haber tenido en las clases pasadas, y que tuvo su gran desarrollo en Roma. En el Imperio Romano tuvo sus más grandes exponentes, ¿no? Los más grandes y los más reconocidos, ¿no? Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, entre otros. Pero digamos que son los más connotados. Y hemos visto cómo es que la practicidad es algo tan inherente al estoicismo que los consideramos útiles en el día de hoy, para vivir todos los días. Uno de los estoicos, Séneca, decía, iguala con tu vida tu pensamiento. O sea, tu pensamiento debe ser llevado a la vida y no solo una elucubración que no tiene utilidad. Si la filosofía no se puede llevar a los hechos, a la vida cotidiana, es una filosofía inútil, porque no nos enseña, no nos ayuda a vivir. Y lo menos que se le puede pedir a la filosofía es que nos ayude, que nos enseñe a vivir. ¿Qué tipo de conocimiento enseña al hombre a vivir? ¿Las matemáticas? ¿La geografía? ¿La historia? ¿La sociología? ¿La psicología? Todo ello son conocimientos de determinados aspectos del ser humano, pero la visión de la vida, el entendimiento de la existencia y cómo conducirnos a través del tiempo, ese es el campo de la filosofía. Y por eso es que si es que no nos ayuda a vivir, decían los estoicos, entonces es una filosofía inútil. Y vamos a ver cómo es que la filosofía, lo han visto ustedes ya, se aplica en una serie de aspectos de nuestra vida. Hoy día vamos a hablar sobre una interrogante que es muy común en la gente, ¿no?
¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? O sea, si yo soy una buena persona, si yo tengo una buena conducta, me porto bien, soy correcto con mis parientes, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, me llevo bien con mis vecinos, no soy un inmoral, no soy un bandido, ¿por qué tengo problemas y por qué tengo situaciones a veces tan difíciles de vivir? ¿Es que acaso hay algo de raro en la existencia? A veces uno piensa como que hay algo de injusto, ¿no? Como que hay algo que no anda bien en la vida. Y algunos miran de reojo al cielo y dicen, ya pues, ¿no? Hoy me porto bien y mira cómo me tratas, ¿no? Como que, ¿qué pasa, no? ¿Por qué, O sea, se supone que si yo hago bien las cosas, ¿por qué me tiene que ir mal? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué respuesta tomamos de los estoicos de manera práctica para asumir esta interrogante tan importante y tan necesaria de respuesta? Es una pregunta que decimos todo el mundo se hace, ¿no es cierto? Soy una persona básicamente correcta, ¿por qué me pasan cosas malas? ¿No se supone que las cosas malas es para los bandidos? Yo veo ese bandido, ese tipo que tiene malas costumbres, ese corrupto, ¿qué bien la pasa? Fíjate, todavía se luce. En cambio yo, correcto y todo, lleno de problemas y dificultades, como que hay gente que dice, no, francamente yo mejor me hago bandido porque aquí la cosa es así. Si no la sabes manejar, tú eres el problema, así que tú manéjate como puedas. Y si hay una cosa medio rara, ya, pues total, así es la vida, pues no, hay cosas que hacer, pues, ¿no? En fin, y dan cierta versión como que hay que ser medio bandido, medio corrupto para facilitar las cosas. ¿Se puede ser correcto y que nos vaya bien? Esa es la pregunta, ¿no? Ese es el revés de la pregunta, ¿no? Si soy correcto, se supone que me va a ir bien. Si no, ¿por qué soy correcto? Claro, en realidad, la utilidad del bien es por el beneficio o porque el bien nos hace bien. La pregunta, ¿no? Pero bueno, esta es la pregunta, esta es la interrogante. ¿No es una injusticia, no es injusto el mundo? A veces vemos gente bandida que la pasa, aparentemente, ¿no? Re bien, lleno de dinero, lleno de bienes, gozando de la vida. ¿Cuánto? Este miserable, mira cómo vive. Ay, pero yo lo conozco, este es un desgraciado. Igualito, mira qué bien, ¿no? Entonces uno dice, en cambio tengo yo de problemas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo responder ese interrogante? Hay una respuesta filosófica que nos satisfaga, que nos ayude a entender y sobre todo a entender por qué a veces a mí, que soy una persona básicamente correcta, me van las cosas difíciles. Veamos lo que enseñaban los estoicos. El estoicismo era una filosofía práctica. Como decíamos, lo que decía Séneca, ¿no? Es iguala tu vida con tu pensamiento. Y decían los estoicos, al filósofo, al sabio, no se le conoce por la forma como habla, sino por la forma como vive. Su forma de vida refleja sabiduría, refleja corrección, refleja sentido común, refleja una vida correcta, armónica, equilibrada. Así se reconoce a un sabio. Y es por eso que decían que más que demasiado estudio, hay que tratar de desarrollar lo que es importante para el filósofo, una vida donde rija nuestra conducta la virtud. Promueve por encima de todo la virtud como el sentido de la vida del filósofo. Esto es importante, hay que aclarar esto de inicio, ¿no? Según la visión clásica, todos somos filósofos. El ser filósofo no es una carrera universitaria. En la antigüedad, ser filósofo no era una profesión. O sea, no es que Sócrates era un profesor de filosofía. Hoy en día uno estudia en filosofía en la universidad y se hace profesor de filosofía, pero filósofos somos todos. Desde el momento en que nos hacemos preguntas, desde el momento en que tenemos interrogantes, desde que buscamos el sentido de nuestra vida y buscamos alcanzar las respuestas fundamentales, todo ser humano tiene esas preguntas. O sea, no es nada raro hacerse preguntas.
Lo raro es que la gente ya no quiera preguntarse porque, claro, hay gente que le dice, oye, no hagas preguntas tontas, ya, como que no queda bien. Pero ¿quién no tiene preguntas? ¿Quién no se ha hecho preguntas sobre su existencia? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Quién no se ha preguntado eso? Es una pregunta tonta, necesito un psicólogo para explicarle. El psicólogo le explica, oye, doctor, mi hijo tiene preguntas, ¿para qué estoy en este mundo? Yo le doy alimento, está en un buen colegio y me hace preguntas raras que me hace. Cúbrelo, por favor, aclare las ideas. Como si fuese medio raro el chico. Y hasta ese padre, esa madre que lo lleva al psicólogo, en el fondo también se pregunta, ¿para qué ha venido a este mundo? ¿Qué se supone que haga yo con mi vida? ¿Qué sentido tengo yo? Estas preguntas son fundamentales. Por eso es que hablamos de que el filósofo es todo ser humano. Y decía, ¿por qué es fundamental la vida virtuosa? Y aquí al hablar de la virtud suena un poco así como, uy, ¿cómo virtuoso? O sea, buenito, portarse bien. ¿Ah, sí? ¿Y eso me va a hacer feliz? ¿Ah, sí, me porto bien, soy correcto? Pero yo veo a esa gente medio tontita, medio buenita, que a toda la pasa mal. Le engañan, le estafan, es un ingenuo, un inocente, le cuentan un cuento. O sea, pero entendamos lo que es virtud en el sentido filosófico a la manera de los estoicos. Se basa en el dominio de la razón sobre las inclinaciones y deseos. Cuando actuamos guiados por el discernimiento y la voluntad, estamos aplicando las virtudes. ¿A qué se refiere este concepto, esta idea? La virtud es el dominio de la inteligencia, de nuestra lucidez, de nuestra claridad de entendimiento y que lo aplicamos a la vida. Cuando aplicamos nuestra claridad de ideas en los hechos, en ese momento actuamos con virtud. O sea, la clave es el autodominio. Uno de los aspectos claves del estoicismo es el gobierno de sí mismo. Hay gente que dice, bueno, yo tengo emociones, yo no sé cómo gobernarlas. ¿Saben por qué? Porque actualmente se piensa que la gente es como es, ¿no? Un pequeñito, por ejemplo, de 3, 4 años, dice una palabra soez, no le digas nada, se está expresando. Él es así. Pasó un garabato en la pared de la sala, no le digas nada, lo vas a reprimir, pobrecito. Entonces, ¿qué pasa? Se acostumbra a no gobernar sus tendencias, sus inclinaciones, sino a ser espontáneo. Entonces, cuando es adulto, y es necesario enfrentar la vida y controlarse ante las situaciones difíciles, no tiene control porque nunca se entrenó en el dominio de sus tendencias. Y entonces es una persona, tiene temprano a tal hora, de esta forma, el tipo se queda dormido, es que llego tarde, no, lo llama la atención, es que mi jefe no me comprende. Entonces llega un momento en que la persona se dice, pero es que yo soy así. Yo no puedo gobernarme porque esa es mi naturaleza. Y se piensa que los seres privilegiados son los que se dominan y tienen control de sí mismos. No es así. Es un tema de entender que somos seres que tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Somos seres que tenemos entendimiento y capacidad de dominarnos. ¿Y cómo nos dominamos? Entrenando, haciendo que nuestra voluntad se refleje en nuestras acciones. Que obviamente en un principio va a ser difícil porque es lógico, ¿no? Imagínense, yo tengo un perrito, ¿no? Que yo lo engrío, que por ahí hay muchos, ¿no? Que el perrito se sube en el sofá del dueño y se acostumbra a eso. El dueño dice, oye, sal de ahí. Oh, ya está bien, ya. Se va. Y el perrito se quedó ahí, ya se dueñó del sitio. ¿Y qué le dice? No sé si han visto la película, el domador de perro que le dice, tiene que gobernar. El problema del perro no es el perro, es el amo. Porque y uno ve ese tipo de series, no sé si la han visto, en la televisión, le enseña a qué, a tener carácter. ¿Se han dado cuenta? Es todo carácter nomás. ¿Y cómo hace? Fíjese, sal de ahí, o gruñe, igualito, aunque gruña, sal de ahí y lo saca. ¿Qué pasa con nuestras inclinaciones? Si no nos hemos acostumbrado, al principio no nos va a gustar. Ay, a temprano, ¿por qué te vas a llamar temprano? Caramba, yo tengo sueño, yo estoy acostumbrado a dormir. Y una serie de cosas que uno tiene que poco a poco gobernar. Y claro que lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer.
Es cuestión de entrenamiento. ¿Y eso qué le da a nuestra vida? Una coherencia. Una de las cosas más difíciles de lograr en la vida es ser coherente. ¿Cuántas cosas quisiéramos hacer y no las hacemos? ¿Cuántas cosas quisiéramos alcanzar y no nos atrevemos? ¿Cuántas cosas quisiéramos lograr y dudamos mucho? No sé, ¿por qué? Porque nos cuesta llevar de la idea a los hechos. Pero es cuestión de entrenamiento y en la medida en que lo vayamos lográndolo, nuestra vida se va convirtiendo en nuestras propias aspiraciones y deseos. Pero si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros y eso no lo va a curar un psicólogo. No sé si me explico. Doctor, tengo inquietudes y no logro resolver. ¿Qué el psicólogo? Bueno, le da una pastilla, pero ¿qué cosa va a lograr con eso? Es un tema de cada uno. Atreverse a ir logrando que mi claridad, porque todos somos seres inteligentes. ¿Qué nos falta? Voluntad, porque la educación que hemos recibido nos restó esa voluntad porque nos hemos acostumbrado a hacer lo que nos nace y no lo que entendemos que es adecuado. Y es importante. Por eso es que el autodominio es una de las claves del filósofo. Bien, hay cosas, y este es un concepto muy importante, una reflexión, no sé si la han visto ayer. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Esto es muy importante. O sea, yo puedo dominarme a mí mismo, pero no puedo dominar mi circunstancia. La circunstancia es ajena a mi control. Eso está fuera de mi control. Yo no puedo esperar que las cosas sean como yo quiero, o como yo deseo, o como yo quisiera. Porque si hago eso, estoy condenado a la tristeza, a la depresión. Las cosas que no dependen de nosotros son cambiantes y no las podemos modificar. Ahora que empezaba el año nuevo, ¿no? ¿Qué nos hemos deseado? Que todo sea lindo, maravilloso, que todos tus sueños se hagan realidad, que todo te sea fácil, que te llenes de suerte. ¿De qué estamos hablando? ¿Una fantasía? ¿Qué mundo es ese? Un mundo infantil. Alicia en el País de las Maravillas. Pero fíjense cómo deseamos una felicidad absurda. ¿Cuándo los sueños se van a hacer realidad si yo no desarrollo mi carácter, mi autodominio? Nunca lo voy a lograr. No es que la suerte te acompañe siempre, o sea, la circunstancia se ponga a tus pies. ¿Podemos entender racionalmente que eso podemos desear? Claro, al día siguiente un problema, otro problema y se amargó el año ya. Al segundo día ya estamos como siempre. Los lindos deseos se fueron a la ruina. ¿Por qué? Porque no encontramos ese mundo que soñamos. Pero es absurdo. Por eso decía Epícteto, la gente pide suerte, pide bienes, pide dinero, pero no pide ser justo, ser bueno, ser valiente, ser honorable, ser digno. Eso hay que pedirle a Dios. Y no cosas que no dependen de nosotros. O sea, eso no tiene sentido porque voy a vivir amargado toda mi vida deseando que algún día encuentre la persona que me va a tratar bien o la situación que no depende de mí, el tiempo, las circunstancias, etcétera, ¿no? Si consideramos que dependen de nosotros aquellas que por su naturaleza son ajenas a nuestras decisiones o acciones, estamos condenados a vivir turbados y entristecidos. A cada paso de nuestra vida será una continua lamentación. No podemos desearnos buena suerte. ¿Saben lo que decía Sócrates? La buena suerte, ¿dónde está? En tu inteligencia. El actuar con inteligencia, eso es tener buena suerte. El actuar con claridad, con discernimiento, con entendimiento, con lógica y aplicando eso, es que las cosas te van a salir. Pero porque tú lo lograste y no porque la situación, ¿no?, va a ser favorable a tus deseos. Tu suerte no es tener dinero. Tu suerte no es tener bienes materiales. Eso es algo que no depende de ti. ¿Cuánto tiempo te va a durar eso?
¿Cuánto tiempo vas a tener, vas a disfrutar eso? Si tu felicidad la apoyas en eso, estás perdido. Porque tarde o temprano, eso se va a perder. Esa gente que cifra su felicidad en su apariencia física, está condenada a sufrir. Todos los días se mira en el espejo. Todos los días mira si hay una arruga o no. Es impresionante. La gente que tiene dinero está constantemente viendo si alguien no lo roba, está siempre buscando, vive tenso. ¿Por qué? Porque como su vida la apoya en lo exterior y no dependen de él, está preocupado, está rezando, está buscando alternativas para controlar lo que sabe en el fondo que no puede controlar porque es una circunstancia que está ajena. Pero aquellas cosas que dependen de nosotros son nuestros juicios y opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones, es decir, nuestros actos. Eso sí depende de mí. Eso sí yo puedo dirigir. Yo no puedo dirigir qué me va a pasar, pero sí cómo actuar ante lo que me ocurra. Eso sí lo puedo decidir. Eso sí está en mis manos. Y esta claridad, ya lo que tienen los estoicos es que son muy concretos. O sea, no se andan con sueño, no. La vida es así. El mundo es algo que no depende de nosotros. Mañana va a ser calor, ojalá, y si hay viento, así es, pues, caramba, este viento, hay que aceptarlo, porque no depende de nosotros. ¿Quién sabe del clima? Hasta los gente del tsunami tienen problemas para predecir el tiempo. Porque ellos mismos dicen, es un clima que estaba inesperado. O sea, las cosas en las circunstancias que nos rodean no dependen de nosotros. Entonces hay que aceptar eso. Y aceptar sí que las cosas que dependen de nosotros, eso sí debemos ser el máximo de efectivos. Aquellas que no dependen de nosotros son el cuerpo. O sea, la salud que tengo, ya pues nací con eso. Pues. Tengo un problema de respiratorio, tengo un problema de la presión alta. Ese es el cuerpo con el que me tocó en esta vida. ¿Qué vamos a hacer? Hay que aceptarlo. ¿Y cómo fulanito de tal goza de salud? No sabemos, pero a mí me tocó ese cuerpo. Hay que aceptar esa situación, porque si no, decimos, caramba, ¿y por qué hay otros que no sabemos qué pasa? ¿Qué pasa, como dicen la gente, no? No sabemos qué pasa de la puerta para adentro, ¿no? ¿Qué problemas tendrá esa persona que juzgamos como que tiene una vida sin problemas de salud? No lo sabemos. Hay gente que es muy recatada y sufre mucho, pero se mantiene con un buen ánimo y aparentemente la gente dice, uy, qué buena salud tiene fulano. ¿Cuántas veces hay parejas ejemplares y que de pronto un día se divorcian? ¡Ay! ¿Qué pasó? La pasaban lindo. Sí, hacia afuera. ¿Cómo era por dentro? No lo sabemos. Así que a cada uno le toca lo que el destino ha tocado y hay que aceptarlo. Con este cuerpo he nacido. Ahora, ¿qué hago con este cuerpo? Eso sí depende de mí. ¿Yo puedo hacer un cuerpo eficaz? Sí. Para lo que yo quiera, claro, eso sí depende de mí porque son mis decisiones, mi voluntad, mi resolución, etc. Eso sí, pero yo no puedo cambiar el cuerpo porque el cuerpo me tocó y eso es una voluntad del cielo y yo no voy a estar, oye, Señor, ¿por qué me trajiste este cuerpo? Pues? Bueno, aquellos que creen en la reencarnación dirían, bueno, arriba dirían, bueno, pues te lo mereces, ¿no? Acuérdate lo que has hecho la vez pasada, o sea. A cada uno le toca lo que le toca. ¿Bien? Pero fíjense que es un desafío. Díganme si ustedes si no es una desdicha ser sordo siendo músico. ¿Hay algo más horrible que ser sordo siendo músico? Y todos conocemos a ese insigne sordo, ese genio de la música, que hoy día se cumple, en este año se cumplen 250 años de su vida, ¿no? Su fallecimiento. Beethoven. Y él, en el cuarto movimiento de su novena sinfonía, cuando compuso el cuarto movimiento de la novena sinfonía, estaba completamente sordo. Y le puso el poema de Schiller, que se llama Oda a la Alegría. Estando sordo, Ludwig van Beethoven transmitió alegría al mundo. Eso es grandeza. En su dolor, no dijo, y qué desgracia quieres pues, una música triste, qué cosa quieres, y sufro como loco porque no escucho nada. No.
hizo una melodía que ustedes saben que es tan bella que la han lanzado al espacio para que otras culturas de otros planetas descubran la genialidad en la música que puede alcanzar el ser humano. Pero fíjese que la logró un sordo. Dígame si no es un ejemplo de fortaleza. Es impresionante. Chopin era sordo, tenía tuberculosis y no podía dormir. Y había una gotera en su casa y era muy pobre. Y escuchaba la gotera y no soportaba la gotera y se fue al piano y compuso la sinfonía de la gota de agua. O sea, no es lo que nos pasa, sino cómo asumimos lo que nos pasa. Eso es tener esa visión filosófica de la vida. Eso sí depende de nosotros. Epicteto fue un esclavo. Epicteto, uno de los grandes filósofos romanos, era esclavo, era liberto. Tenía tal dominio de sí mismo, no sé si conocen su vida. Un tipo lo veía tan sereno, que le tenía odio. Este miserable nunca pierde el control. Hasta que no pudo más y se le fue encima. Y le cogió el brazo y se lo dobló. Y Epicteto le decía, ¿me vas a romper el brazo? Y el tipo le doblaba el brazo. Grita, grita, miserable, grita. Y Epicteto, ¿me vas a romper el brazo? Hasta que ¡pac! Y ¡pum! Me rompió el brazo. Y el tipo, y Epicteto voltea y le dice, ¿no ves? Me rompiste el brazo. Epicteto, que era liberto, había sido esclavo, era un filósofo que tenía mucha gente que lo seguía por su sencillez. Marco Aurelio, tiempo más tarde, Marco Aurelio, que fue emperador de Roma, se consideraba discípulo de Epicteto. Porque la grandeza no tiene grados, la grandeza no tiene títulos, la sabiduría no está en un escalafón de profesores o discípulos, sino está en la grandeza espiritual. Y Epicteto, el sinónimo de la vida sencilla, amable, cordial, y era un hombre siempre alegre, siempre feliz. Bien, hay algo muy importante en la filosofía estoica, es entender que el universo está ordenado. Hay un orden, ¿no? Y es un orden inteligente. Y decían, el orden del mundo es un orden inteligente, porque yo utilizando mi inteligencia lo puedo entender. Luego el mundo tiene un orden inteligible. Si tiene un orden inteligible porque lo puedo entender, hay una causa inteligente. Y por eso existe Dios. Porque ese orden inteligente evidentemente tiene como causa algo inteligente, que sería un ser inteligente. Por eso es que ellos llegan a la conclusión de que existe un orden regido por la providencia. Bien, y decía, necesitamos utilizar nuestra inteligencia para poder entenderlo, o sea, es un orden inteligible. Luego, la causa de ese orden es un ser dotado de inteligencia, porque todo está ordenado, las estaciones, el día y la noche, los cambios en la naturaleza, todo tiene un orden maravillosamente inteligente. Y que la ciencia, la biología, la geología, etcétera, lo corrobora a cada instante. Todo tiene un orden, y un orden, bueno, si somos más exactos, un orden hasta matemático. Obviamente que el orden tiene que tener una causa. Decir que, como dicen ahora algunos científicos, que el orden de todo es producto del azar, eso un estoico preguntaría, a ver, demuéstrame por favor si el azar puede generar orden. A ver, no se puede demostrar eso. A través de millones de años, ¿y eso qué tiene que ver? ¿El orden es el orden después de millones de años? Yo les pregunto, este orden de carpetas, imagínense que las amontonamos en una pirámide. ¿Cuánto tiempo le daríamos? Millones de años para que se ordenen como están ahora ordenadas. 100 millones de años, 1000 millones de años, es imposible. Y es un orden de carpetas nada más. Ahora imagínense el orden natural, el orden de las galaxias, de los astros, el ser humano, el ojo. El ser humano es una cosa, pero pregúntenle a un oftalmólogo, es una maravilla de complejidad. Es por casualidad, dice.
Obviamente que hay una causa inteligente y por eso los estoicos decían, hay un orden natural. Y ese orden natural es inteligente. Dice, todo lo vemos en la manifestación y todo es el gobierno de Dios en el mundo. Hay un ser que rige la naturaleza. Hay un ser que rige el universo. Bien. Y este gobierno inteligente del mundo es el mejor modelo, decían los estoicos, para gobernar nuestras vidas, guiado por nuestra razón e impulsado por nuestra voluntad. Así como hay una causa inteligente que rige el universo y que hace que este orden, que esta naturaleza que tiende al caos, porque las montañas no se ordenan a sí mismas, los bosques no se ordenan a sí mismos, todo algo rige para que todo esté en su justa medida. Ese orden inteligente, decían, debe tomar el hombre como modelo para su propia vida. Y así nuestras inclinaciones y deseos, tomando ese modelo natural, aplicarlo en nuestra vida, para que nuestra vida tenga un orden inteligente y se adecúe al orden natural. Por eso la frase estoica decía, vive conforme al orden natural. Porque tomando ese modelo de la naturaleza, lo aplico en mi vida, eso es hacer que mi vida se armonice en mi propia existencia y con respecto al orden que me rodea. Decían, vive conforme al orden natural, una frase muy propia de los estoicos. Y decían algo muy importante, ¿no? Existe, decía, una providencia. O sea, si ese orden natural está regido por la divinidad, esa divinidad es algo bueno y es algo inteligente. Luego, todo lo que nos pasa, y escuchen bien, todo lo que nos pasa viene de esa causa diligente, de esa providencia. Así pues, todo lo que ocurre responde a una causa inteligente, a un sentido inteligente, ordenado y bueno. Y el hecho de que yo sufra algo es porque, decía Epicteto, es que en este momento yo no estoy entendiendo. Porque todo, si tiene origen divino, es para mi bien. Aunque me duela, aunque sufra. Porque el hecho de que sufra no quiere decir que por eso sea malo. Yo voy al médico y el médico me dice, tiene que poner una inyección. ¿Ese es bueno o mala suerte? ¡Ay, qué mala suerte! Me voy a traer una inyección. ¿Así es? ¿Mala suerte? Tiene que operarlo. ¿Operarme? Sí, no hay nada que hacer. Hoy cortarme, oye, ¿ese es bueno o mala suerte? ¿Se dan cuenta que a veces el dolor nos permite recuperar la salud? Y por lo general las medicinas son amargas, ¿no? ¿Por qué será, no? ¿Se han dado cuenta? Siempre son amargas. Rarísima es la medicina que tiene buen gusto. Es una cosa que le dan a los niños, ¿no? Con caramelitos, cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo aquello que nos haga recuperar el sentido armónico de nuestras vidas nos tiene que doler. Y entonces decía, ¿no? Si el origen es divino, ese ser que rige el universo, entonces todo lo que nos pasa debemos agradecérselo, porque es para nuestro bien. Ustedes saben que los musulmanes tomaron esos elementos de los estoicos. La religión musulmana decían, todo viene de Alá. Alá es bueno. Luego lo que me ocurre, aunque sea doloroso, se lo agradezco a Alá. Alabemos a Alá. Así dicen los musulmanes. Nunca se quejan de la mala suerte. Porque dicen, si todo viene de Dios, ¿cómo voy a dudar de la bondad de Dios? ¿Cómo voy a dudar de la injusticia? Entonces soy miserable. Si yo entiendo que todo está armónico, lo que me pasa a mí es parte de ese orden. Y dice Epicteto, ¿no? Cuando yo lo sufro, digo, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero cuando pasa el tiempo me doy cuenta que era para mi bien. Y por eso decía Epicteto, una frase un poco difícil de entender, por eso todo lo que me ocurre, yo lo deseo. Decía Epicteto. Esa es la confianza en la providencia, una característica fundamental en la filosofía estoica. Hay que confiar en Dios. Decía Epicteto, de todo lo que depende de mí hago el máximo esfuerzo. De lo que no depende de mí confío en la providencia.
Puede ocurrir, decía, que nos sobrevengan situaciones imprevistas, dolorosas, con mucha desgracia familiar o un problema de salud económico, etc. El entender que hay una providencia que vela por el bien de todo lo existente nos da la plena confianza de que lo más difícil que nos pueda ocurrir, aunque de momento pensemos que es un mal, en realidad es para nuestro propio bien. Y muchas veces, sí o no, una cosa imprevista, qué mala suerte, de pronto era algo favorable. Hay una frase china que dice, la mala suerte muchas veces se convierte en buena suerte. A veces, lo que aparentemente es una situación imprevista, complicada, en un plan que está, uy, ya pasó esto, de pronto nos damos cuenta. Yo les pregunto, aquellos que viajaban en busca del Titanic y no llegaron a tiempo porque se les pasó la hora, cacho, qué mala suerte, se hundió el Titanic, la pucha, qué buena suerte. O sea, en realidad hay algo muy importante, decían los filósofos estoicos, ¿no? Nosotros no podemos regir lo que nos pasa, pero sí podemos decidir nuestra actitud ante lo que nos pasa. Eso sí depende de mí. Muy bien. Los verdaderos bienes son los bienes del alma, decía. ¿Por qué? Porque un bien material, ¿cuánto te dura? Un bien material te llena de temores, de inquietudes, cuánto dura, cuánto se gasta, etcétera, etcétera. En cambio, un bien del alma es permanente, lo tienes siempre contigo y te da paz interior. ¿Hay algo más satisfactorio que la paz interior? ¿Que la satisfacción? Un bien material, ¿cuánto te puede durar? Un placer, ¿cuánto te puede durar? Todo ello es transitorio, todo ello es cambiante, todo ello es aleatorio, todo es la casualidad. En cambio, tu virtud, tu tranquilidad interior, tu paz, tu serenidad, tu virtud, eso te pertenece a ti y nadie te lo va a arrebatar. ¿Y cómo, les pregunto, debe asumirse en los momentos más difíciles de la vida? ¿Sufriendo, llorando o con serenidad? ¿O con profundidad? ¿O entendiendo el sentido de las cosas? Y dentro de esta situación, a ver, se suele pedir lo que decíamos, ¿no? Se suele pedir a Dios tener buena suerte, buenas oportunidades. Damas y caballeros, el buen Dios siempre nos da oportunidades. La vida está llena de oportunidades. Decir que no tenemos oportunidades es darnos cuenta. Y todo depende de la actitud que tomemos ante las circunstancias que se den. Pedirle que nos vaya bien económicamente, que tengamos, eso es absurdo. Porque me vaya bien, me va a hacer feliz, me va a hacer feliz en la medida que tenga esos bienes. Y si se van esos bienes, porque son cambiantes, perderé la felicidad. Entonces estoy sujeto al cambio, estoy sujeto al estrés, a la ansiedad, a la perturbación, etc., ¿no? Nada podrá arrebatarte, decía Marco Aurelio, lo más valioso que posees, tu virtud. Decía Marco Aurelio, te puede pasar muchas cosas, desgracias económicas, familiares, pero nada de lo que te pase te va a arrebatar lo más valioso que tienes, tu virtud, tu paz interior, tu bondad de corazón. Nadie te va a arrebatar eso que te pertenece, que es tuyo. Eso es entender que si la vida tiene cambios, hay que aceptar esos cambios. Porque es propio de la vida. O sea, es propio que uno envejezca, es propio que uno se enferme. Es lógico, ¿no? Decía Marco Aurelio, ¿qué le puede pasar a la vaca que no sea propio de la vaca? ¿Qué le puede pasar a Marco Aurelio que no sea propio de Marco Aurelio? Una persona que vive agitada, correteando como loco. ¿Qué creen que suerte? ¿Cómo va su vida? ¿Tranquila? ¿Cómo es su vida? Agitada. Mi vida es muy agitada. ¿Qué le diríamos? El agitado eres tú. Un tipo bien tranquilo, lento, pasivo. ¿Cómo es su vida? ¿Interesante? Aburrida. Tengo una vida aburrida. ¿Quién es el aburrido? Tú eres el aburrido. O sea, cada uno asume la vida como la quiere llevar. ¿Quieres ser víctima? Asume tu vida. ¿Quieres ser alegre? Asume tu alegría.
¿Quieres maldecir la vida? Maldice, esa es tu decisión. Nadie te obligó a maldecir la vida, nadie te obligó a quejarte. De eso sí eres dueño. De tu actitud ante las circunstancias que te rodean, de eso sí eres dueño. Y por eso tomo esos ejemplos de los personajes que han tenido vidas difíciles y sin embargo han logrado han alcanzado metas más allá de las circunstancias difíciles. Pero si eso es la grandeza humana, todo hombre y toda mujer que ha alcanzado cosas valiosas en su vida, nunca le fue fácil. En eso radica la grandeza. ¿Cuál es la gracia? Todo facilito, pim, 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 ya llegué a la meta. ¿Cuál es el mérito? No tiene ningún mérito, no tiene nada, todos se lo dieron. ¿Eso es motivo de felicidad? No. El que te hayas superado, alcanzado tus metas, más allá de las circunstancias, que hayas aceptado el destino, que hayas sabido enfrentarte a lo difícil, en eso radica, pues. Lean la vida de cualquier personaje, la vida dificilísima. En eso radica pues su valor como personajes y como modelo. Es notable. Casi no existe personaje que haya tenido una vida así exitosa y no haya sido difícil su existencia. Beethoven, no se conocen la vida de Beethoven. Su padre era un alcohólico, le daba de alma, porque el padre de Beethoven quería repetir lo que había hecho el padre con Mozart. Mozart fue niño genio, y el bandido del padre de Mozart lo explotaba al chico, pues, lo llevaba a los parques y el chico era un genio, pues, unas melodías increíbles, ¿no? Y Beethoven también tenía talento, pero no era niño genio. Y el padre también, un bandido, también quería explotarlo. Y como el chico se ponía mal, le era difícil, le daba de alma. Le pegaba, lo pateaba, es decir, lo trató pésimo. ¿No es para odiar la música? Y sin embargo, fue músico. Fíjense cómo es que, o sea, las almas nobles, y todos tenemos nobleza en nuestra alma porque es nuestra naturaleza. Hay que entender que lo bueno no son las circunstancias, el bueno soy yo, no las circunstancias. Ah, qué fácil. Ya, yo les digo tú vas a hacer esto, todo facilito para ti. Ya, yo les pregunto, ¿y cuando pasen los años, de qué se van a sentir orgullosos? Y todo fue fácil. ¿Qué mérito es ese? ¿Cuál es el mérito? Todo fue facilito. Todos me lo dieron. Lo logré. Es un tonto, un niñito engreído que alcanzó sus jueguitos. Pero la grandeza es eso, superar todas las adversidades y alcanzar esos logros. Y eso sí depende de uno. Entender que nuestra paz interior depende de nosotros mismos, eso es fundamental. ¿De quién depende la paz si no es de mí? Porque si yo a los demás los culpo de mi falta de paz, esa es mi decisión. Yo decidí eso. O sea, yo decido eso. Estoy así por tu culpa. ¿Qué te parece? Por tu culpa soy así. ¿Te parece? O sea, tú te portas bien, yo me porto bien. ¿Qué somos? Un espejo, un reflejo de los demás. No somos dueños de nuestra vida. Si yo culpo las circunstancias de mi suerte, entonces yo soy una pobre víctima de las circunstancias. ¿Por qué estás así? Porque la vida me trató mal. ¿Qué dirían los estoicos? Esa es tu decisión. ¿Quieres ser víctima? Vive como víctima. Quéjate. Anda al psicólogo. Esa es tu decisión. ¿Quieres ser valiente? ¿Quieres ser digno? Esa es tu decisión. Cada uno decide su actitud ante la vida. Repito, cada uno decide su actitud ante la vida. ¿Por qué ocurren las cosas malas en la gente buena? Ocurren porque el mundo y sus hechos son por naturaleza cambiantes. Los cambios de tiempo y circunstancias son propias del mundo. Por eso va a pasar que va a llover, que va a hacer mucho calor, que el clima va a cambiar. El mundo es así. Por eso pasan esas cosas. Y tienen que pasar porque el mundo tiene esa naturaleza, es su naturaleza. Existe un orden natural que responde a una providencia. Por ello, todo lo que nos pasa siempre va a ser para nuestro bien. Es una característica del estoico. Por eso siempre el estoico tenía esa tranquilidad de confiar en la convivencia y siempre estaba sereno. Porque a lo último ya perdés la vida
pero no perderás tu alma. Serás siempre dueño de ti mismo y morirás con dignidad y con paz interior porque tu vida fue algo bueno. Yo les pregunto, Sócrates fue condenado a muerte al ver la cicuta. ¿Fue buena o mala suerte? Ya que es salado, lo van a dar a la cicuta. ¿Y cómo murió? Fue un ejemplo para la humanidad. Grau murió en Angamos. ¿Fue buena o mala suerte? Ya que es salado, voy a tener que morir ahora, dijo Grau. Ya me ensarté ya. Uy, madre mía. Y ahora, ahí están los chilenos. No pudo correr. Podía correr. Ustedes saben, ¿no? Pudo escapar. Y escapar a la corbeta Unión y enfrentó ¿y qué lo hizo? Así, a la pucha, me tocó, ya, ¿qué me queda? A morir se ha dicho, así dijo Grau. O sea, la acción más dura, ¿en qué está su grandeza? En que siendo así, murió tranquilo y sereno, como un valiente, y por eso hay un monumento. Se ganó ese monumento, se lo ganó, o Bolognesi. O sea, el hombre ante la dificultad es que queda tu fortaleza y eso nadie te lo va a arrebatar. Nadie nos va a arrebatar la fortaleza que nos pertenece a nosotros, a nuestra alma, a nuestro ser interior. Las situaciones difíciles y adversas son según cómo se mire. De manera superficial, una desgracia. De manera filosófica, una oportunidad. ¿De qué? De mostrar tu fortaleza, tu virtud, tu serenidad, tu ejemplo como persona. La dignidad de lo quien realmente eres. Ahí se ve. En el Titanic, ¿no? Muchos murieron como cobardes, otros murieron valientemente. Esta mujer peruana que en ese hundimiento de un barco en Italia, que murió salvando vidas, eso es una muerte digna. Dar su vida por los demás. ¿Eso no es una muerte digna? Para ella fue buena o mala suerte morir dignamente. ¿Es buena o mala suerte morir dignamente? ¿Se dan cuenta, no? No es lo que nos pasa, lo que nos hace dignos, sino cómo asumimos lo que nos pasa. Esa es la enseñanza fundamental de los estoicos. Yo no puedo escoger lo que me va a pasar, pero sí cómo voy a actuar ante ello. Y lo haré siempre dignamente como lo que soy, hombre o mujer de valores y de principios. Y ese es un ejemplo y un modelo para mi propia vida y para los que me rodean. No podemos cambiar las circunstancias, pero sí nuestra actitud ante tales circunstancias. Eso sí lo podemos cambiar. O sea, ser víctima, ¿qué beneficio nos trae? ¿Ponernos? ¿Por qué estás así? Porque la vida me lo toma mal. O sea, ya, ¿y qué vas a hacer con eso? Seguir llorando es absurdo. De ti depende. Eso es nuestra elección. Muy bien, decía una frase de Marco Aurelio: controla tu imaginación, domina los sentimientos de tu corazón, apaga tus deseos y procura que tu alma sea dueña de sí misma. Esto decía Marco Aurelio. Un filósofo fue un emperador romano. Siendo emperador romano, esas frases profundas que tiene en sus pensamientos, las hacía en el campo de batalla, en el descanso. Las frases de los estoicos son un modelo de enseñanzas. Yo les aconsejo que tengan libros, y son frases cortas de los estoicos, y son siempre enseñanzas, orientaciones. Cojan un libro de un estoico, de Epicteto, de Marco Aurelio, de Séneca, y ténganlo en su velador. En la mañana levantarse, busquen una frase y vean la frase que le va a fortalecer, que le va a ayudar en ese día. Y pueden llevarlo en la cartera o en el maletín y leerlo de vez en cuando, y eso nos da claridad, serenidad, fortaleza ante las cosas que nos pasan. O sea, los estoicos son enseñanzas prácticas para vivir. Eso es lo interesante, lo valioso y lo sencillo, porque son frases sencillas, no son frases raras, estrambóticas, sino son muy sencillas que nos ayudan a enfrentar la vida y alcanzar aquello que buscamos en nuestras vidas, ¿no? Los invitamos, este es uno de los temas que desarrollamos en nuestro curso de Filosofía para la Vida y que entendemos que si la filosofía, y en eso somos seguidores de los estoicos, si la filosofía no nos ayuda a vivir, a ser prácticos, a ser dignos, a ser capaces de enfrentar el destino y a encontrar el sentido de nuestra vida, entonces es una filosofía inútil.
Por eso es que en Nueva Acrópolis hacemos la filosofía a la manera clásica, como una forma de vida. Buscamos, como decía Séneca, igualar con nuestra vida nuestro pensamiento. Los invitamos a nuestro curso de filosofía. Muchas gracias.